Bien, ya estamos finalizando este capítulo de análisis de datos raster y vamos a ver dos operaciones muy importantes, que son las operaciones de medición de distancia física y otras operaciones con datos raster. ¿Ok? Dicho esto, vamos a abordar dos temas y cada tema con su subtema. Ahora, operaciones de medición de distancia física. Vamos a hablar de lo que es la asignación y dirección y las aplicaciones de la medición de distancia física. Otro tema, otras operaciones que se realizan con datos raster y vamos a ver lo que son gestión de datos, extracción de datos y generalización de datos. ¿Ok? A ver, asignación y dirección. La distancia física mide la distancia de la línea recta o euclidiana, ¿no? También el costo de la distancia de atravesar esta distancia, valga la redundancia. Hay que distinguir dos cosas, ¿no? Que en ArcGIS sí podemos relativamente fácil medir la distancia de dos puntos, pero ocurre también de que para darle una aplicación a esto queremos saber el costo de atravesar un punto hacia el otro. Entonces, una forma de ejemplificarlo es que, por ejemplo, un camionero quiere estar interesado en saber cuánto tiempo o cuál es el costo del combustible para cubrir una ruta que vaya él a hacer o lo tenga asignada, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente, aunque suene simple o suene banal, podemos ver de que una ciudad grande, en caso Lima, Buenos Aires, Estados Unidos, en Nueva York o cualquier ciudad grande, tenemos un montón de vías, calles, ¿no? Y podemos tener alternativas de rutas, y unas rutas pueden ser más eficientes que otras, ¿no? Pueden ser más económicas inclusive. Entonces, en ese sentido, vamos a utilizar una herramienta que se llama, dentro del análisis de red, el análisis del costo, ¿no? Cuánto me cuesta pasar de un punto A a un punto B y cuál es la ruta más barata. Ahora, el costo de la distancia se basa, como lo mencionamos, no solamente en la distancia física, sino también, por ejemplo, límite de velocidad, estado de la carretera, por ejemplo, otras variables pendientes, y, por ejemplo, el rendimiento, ¿no? Cuánto esta unidad me rinde 40 kilómetros por galón. Y en esta ruta hay pendientes más pronunciadas que en esta otra ruta y cosas así. Bien, y para poder ejemplificarlo, vamos a establecer celda 1.1, celda 3.3, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestro clásico, ¿no? La distancia entre dos puntos, ¿a qué es igual? Al cuadrado de las hipotenusas, ¿no? Y eso supongo que lo hizo Euclides, no tengo certeza de ello, ¿no? Y supongo que por eso se llama distancia euclidiana. Pero el asunto es de que en geometría básica nos enseñaron que el cuadrado de las el cuadrado de los catetos es igual a la distancia, ¿no? O a la hipotenusa. Entonces, llevado esto aquí, la distancia entre un punto 3 hacia el punto 1, ¿no? En coordenadas, ¿no? Este norte, le sacamos 3 menos 2 más 3 menos, 3 menos 1 más 3 menos 1, por ejemplo, me da 2 acá, ¿no? 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, la raíz cuadrada de 8 me da algo de 2 punto y pico, ¿no? Entonces, esa es la distancia. Ahora bien, dentro de ello, en un SIG, vamos a asignarle esta distancia la vamos a asignar con una capa, ¿no? Puede ser un shapefile de ríos, puede ser de vías, ¿no? Y esta opción se basa básicamente en la conveniencia de tener un datos ya vectores ya con la topología adecuada, ¿no? Y así podemos hacer un análisis de red. Y es muy interesante, ya lo vamos a hacer con ArcGIS. Ahora, dentro de las asignaciones y direcciones, vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? Podemos tener un shade de ríos. Cada río va a tener una distancia, ¿no? Podemos asignarle distancias para hacer una estimación de distancia, básicamente, ¿no? Y también podemos asignarle las direcciones, ¿no? Hacia qué dirección va. Si, por ejemplo, esta celda va a 90 grados, ¿no?
180. Entonces podemos obtener otra celda, perdón, otro raster con direcciones, ¿no? Ahora, dentro de las aplicaciones de las operaciones de medición de distancia física, podemos crear zonas de distancia de igual intervalo a partir de una red de rollos, ¿no? Fallas regionales, ¿no? Entonces, podemos estimar, ¿no? Este, este rollo en el distrito A, tiene la misma distancia en el distrito B, y podemos plantear varias cosas ahí, ¿no? Ahora, un modelo de hábitat de anidación potencial para grullas grises, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si las grullas siempre anidan, por ejemplo, y este es un ejemplo muy hipotético, anidan pendientes que están por el 75%, la mayoría. Entonces y anidan altitudes que van por encima de los 4.000 metros de elevación. Entonces, si yo busco pendientes a esa altitud y que estén por encima de los 4.000 metros, ¿no? Y que tengan más del 75% de pendiente, pues tengo el hábitat potencial, ¿no? Y esto es muy conveniente cuando hacemos modelamiento ecológico, ¿no? O modelamiento de hábitat. Ahora, pasamos a otro subpunto que es la gestión de datos raster, ¿no? En un proyecto GIS a menudo necesitamos recortar, combinar, guardar. Por ejemplo, estamos trabajando sobre Perú, sobre Colombia, sobre Chile. Entonces, necesitamos trabajar ya nuestros raster directamente con el área de nuestro país o nuestra área de análisis recortada, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente tenemos que guardarlos de esa manera. Ya, entonces, esa es parte de la gestión de los datos. Entonces, necesitamos recortar, hacer una composición, por ejemplo, tenemos varios raster y tenemos que guardar ya las composiciones, ¿no? En combinación de bandas, por ejemplo, en Landsat, necesito trabajar solamente con la 245 y lo guardo de esa manera. ¿Ok? Entonces, dicho esto, continuamos. Ahora, la extracción de datos raster, ¿no? También podemos extraer datos para crear un raster diferente, ¿no? Por ejemplo, quiero extraer solamente los ríos. Ya tengo mi raster clasificado. Quiero extraer solamente los ríos. O quiero extraer solamente eh, pendientes mayores a 75 y la saco. Y ya tengo un raster aparte. ¿Ok? Entonces, también si el conjunto de datos de capas de entidades puntuales, como por la herramienta de extracción, también se puede utilizar con puntos, ¿no? Con puntos, o la extracción de datos también podemos utilizar con polígonos, ¿no? Y esto es básicamente de cómo lo querramos usar, ¿no? No solamente puede ser a nivel tabular, ¿no? Pendientes mayores a 75, o el último percentil, el primer quintil, o el primer decil, y genero una capa que diga percentil de lluvia, ¿no? Primer percentil, segundo percentil de lluvia, o primer quintil de pobreza, ¿no? O solamente extraigo los raster con la población más pobre, o sea, el último quintil de pobreza, perdón, el primer quintil de pobreza. Entonces, son formas de cómo podemos gestionar nuestros rastros, ¿no? Ahora, dentro de ello también podemos introducir figuras geométricas, ¿no? Para poder extraer esos datos, ¿no? Pueden ser círculos, pueden ser triángulos, pueden ser límites departamentales, provinciales, pueden ser cuencas, ¿no? Entonces vamos a extraerlo basado en esos datos. Y acá lo ejemplifica bien, ¿no? Ahora, podemos también extraer datos por radios, ¿no? Quiero em, extraer solamente el área de influencia, por ejemplo, de la Panamericana Sur o la Panamericana Norte, la carretera panamericana que conecta varios países, ¿no? Y voy a trabajar un estudio de impacto ambiental para mitigar, por decir, algunas obras, ¿no? En ciertos lugares. Entonces digo, no, el ámbito de influencia de esta carretera es de 50 millas, ¿no? Entonces yo saco solamente un buffer de 50 millas de toda la Panamericana y me quedo con ello. Podemos crear un nuevo raster de zonas con ciertas elevaciones, ¿no? Por ejemplo, quiero trabajar solamente con comunidades o con pueblos andinos. Ya, todos los que están por encima de los 3.500 metros de elevación, saco mi raster aparte y lo trabajo, ¿no? Y este es mi área de estudio. ¿Ok?
Dicho esto, también continuamos con otras operaciones que podemos, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar también operaciones para generalizar o simplificar datos raster, ¿no? Y estas son las opciones de remuestreo, ¿no? Por ejemplo, yo no deseo trabajar con Landsat con píxeles de 30 metros, no deseo trabajarlos con 50 o 100 y lo generalizo y lo guardo de esa manera, ¿no? O podemos, mm, más al contrario, ¿no? Quiero trabajar con datos Landsat, por ejemplo, remostrados a 10 metros, porque lo voy a comparar con otra imagen, por ejemplo. Entonces lo guardo de esa manera. Ahora bien, dentro de la generalización lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Por ejemplo, generalizamos el promedio, ¿no? Por ejemplo, el promedio de 1 más 3 y 1 más 3 son, bueno, son 4, 8. Y el promedio es 2, ¿no? Y tenemos promedios, celdas promedio, ¿no? De estos datos. Y en sí estoy generalizando. Es una siguiente forma de poder generalizar. Ok, dicho esto, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.